Fui fallera mayor en 2020 y en 2021. Votaba a toda la falla que fueran mayores de 18 y que llevaran 2 años consecutivos en la falla. El motivo por el que repetí año, que más que repetir fue continuar, es porque el 10 de marzo de 2020 nos dieron la noticia de que se cancelaban las fallas por la pandemia del COVID-19. Recuerdo el momento más bonito, el salir de casa de mis abuelos el día de la presentación, porque mis abuelos no podían venir a la presentación porque ya estaban muy mayores, y salí de allí, me vestí allí, me hice fotos con ellos, y mi yayo, ya en el momento en que venía la falla y yo iba a salir, no iba a salir al balcón, pues porque no quiso, y se metía para adentro, y en el momento que salí, y ya pues tiran la traca y la música y todo, y cuando desfilé me vi a toda la falla mirando hacia arriba, y era porque mi yayo se había salido al balcón a saludar y a vernos. Pues como anécdota, en el día de nuestro encendido de luces, yo estaba muy emocionada y me apetecía muchísimo decir el señor Llumener, y además mi madre me recordó antes de empezar, porque yo grito bastante, y me dijo, como no te escuche toda la Malvarrosa, luego veremos. Y en el momento de decir el señor Llumener, después me escuché en el vídeo y se me oye a mí gritando y no se les oye nada a David y Natalia. Nos dieron en 2021 el primer premio de fútbol y no nos lo dieron el día del premio, cuando fuimos a recoger al centro. Entonces, 2 semanas después, fuimos a Junta de Central Fallera a recoger el premio y el estandarte, y ya lo tenemos aquí. Pues el día 10 de marzo, a las 9:30 más o menos, nos cancelaron las fallas y nadie sabía nada, no teníamos nada claro, y bueno, pues al día siguiente bajamos todos, bueno, tan normal, ¿no?, pero bajamos todos otra vez a la falla, al casal, a la calle, a ver qué pasaba, qué hacíamos. Y esa tarde nosotros teníamos todavía las luces en la calle, que llevaban solo 3 días encendidas, y les enviamos un mensaje a las falleras mayores y presidentes infantiles del sector para venir a apagar las luces con nosotros, y estuvimos en el último encendido toda la falla y el resto de fallas del sector, y pues la verdad pues fue un momento pues muy triste, pero ahora es un recuerdo muy bonito, pues porque estábamos todos juntos y como que fue el último momento antes de encerrarnos que volvimos a vernos, claro. Uno de los peores momentos al pasar lo del COVID fue que el día, creo que fue el 14 o el 13, me llamó mi padre, que yo estaba en casa, y me preguntó si podía bajar al casal porque venían a traer todos los ramos de la ofrenda. Y en ese momento, al estar todo el mundo cancelando cosas y pues arreglando sus cosas, y ya se suponía que no se podía salir a la calle, pues por el toque de queda y demás, y por el confinamiento, me bajé yo sola a montar pues el altar de las flores, y bajaron pues Isabel, Pili, Laura, mi madre y mi padre, y montamos aquí un altar con todos los ramos de todos los falleros, y al día siguiente el florista nos trajo mi ramo, el de Natalia y el de David, y vinimos los 3 a hacer una ofrenda para que se quedaran aquí los ramos y que no se tiraran. Pues en el momento que nos confinaron hicimos todo por Zoom, pues nuestra elección fue por Zoom, todas las juntas fueron por Zoom, las fiestas también, todo fue vía de videollamadas, y al poder salir ya a la calle, cuando terminó la cuarentena, lo que hicimos fue recoger nuestro premio en septiembre, y fuimos Natalia, David y yo sin que nos pudieran acompañar. También hicimos San José solos, y el día de la Virgen de Mayo también lo hicimos solo. Y en septiembre fue cuando celebramos la Semana Fallera, del 1 al 5 de septiembre, y fue con toque de queda, con mascarillas, con distancia de seguridad, con las mesas separadas de 10 en 10, pero fueron unas fallas geniales.